Curiositats TV presenta Energías y Misterios. 5, 4, 3, 2, 1. Empezamos este programa. Bienvenidos amigos, bienvenidos a Radio Despí, el 107.2 de la FM. Hoy en nuestro programa Energías y Misterios, un servidor, David Flor, y nuestro amigo, colaborador, escritor e investigador y parapsicólogo Juan Carlos Chávez, les hablaremos de un sitio hallado en Nuevo México. Hablaremos de una desaparición de un general retirado llamado William Neal Catlin, que ocurrió el 27 de febrero de 2026. Se considera un hecho muy extraño, tanto por detalles del caso, por su perfil dentro de la comunidad de inteligencia y el fenómeno WAP, de fenómenos anómalos no identificados. Se habla de ovnis, se habla de portales, se habla de mil cosas, pero ¿realmente sabemos la realidad de esta desaparición? Lo hablamos aquí, en Energías y Misterios, en Radio Despí. Juan Carlos, buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas noches, aquí estamos, una semana más. Una extraña desaparición en Nuevo México. ¿Qué pasó exactamente? Bueno, una extraña, es una de ellas, o sea, porque, bueno, ya iremos comentando, que es una serie en realidad de desapariciones que bueno, alguna agencia o algún departamento de los Estados Unidos, pues, lo lleva realizando durante décadas. Bueno, pues aquí estamos hablando de nada menos que un general retirado. General retirado que bueno, que ha estado en activo como general y como asesor hasta hace prácticamente 6 meses, 8 meses. Bueno, este señor era asesor de, bueno, incluso de la Casa Blanca, de la NASA, del Pentágono. Era jefe del laboratorio de investigación de la Fuerza Aérea de la famosa base de Wright-Patterson, donde teóricamente, pues parece ser que sería, más que el Área 51, sería la base donde se reunifican, digamos, o se acumulan todos los WAPs, ¿no? O sea, recuperados, ya sean de origen terrestre o de origen de fuera de aquí, extraterrestre. Luego los investigan y luego pasan a otros departamentos, pero normalmente todos los elementos llegan primero a Wright-Patterson. Bueno, estuvo vinculado, bueno, incluso con WikiLeaks, asesorando, por ejemplo, a algún periodista que es bastante famoso en Estados Unidos, Tom DeLonge, que es un periodista de desclasificación de tecnología y de ingeniería, o sea, es bueno, es un periodista de estos de muy conocido en Estados Unidos, sí. Bastante conocido. Aquí no, pero bueno. Estuvo, ya digo, vinculado con NASA y con, ya digo, y con el Pentágono y con la Casa Blanca incluso. Bueno, el caso es que se jubila. Este señor, pues, en realidad dijo que, bueno, publicó últimamente, en diciembre y tal, junto a otros autores como Davis y tal, que iba a publicar sus conocimientos sobre tecnologías extraterrestres o recuperación de objetos, cosa que alguna agencia que él debía conocer perfectamente, pues no gustó. El caso es que un día cualquiera, el hombre sale, bueno, lo ven saliendo de casa, habitualmente sale sin su teléfono, reloj, ni gafas, y necesitaba gafas, habitualmente. Luego, por ejemplo, aunque salió sin el teléfono móvil y tal, resulta que cuando declararon su desaparición, lo que no apareció en su casa fue precisamente ese móvil, ni el reloj, ni las gafas. Bueno, tampoco apareció una billetera, o sea, su billetera y una mochila roja y un revólver del calibre 28.
de 38, quiero decir. O sea, cosas interesantes, ¿no? Porque, bueno, si no las lleva encima, pero resulta que en la casa luego no están. Porque alguien las ha cogido. Me Alguien lo ha recuerda mucho este caso, porque no hay solo este caso, hay varios. Hay varios. Hay uno muy conocido, que es el de un científico que estuvo en el Área 51 trabajando, que desveló ciertos secretos, dijo que habían seres de otro mundo ahí en aquel Área 51, que había conocido a los grises, que había naves espaciales allí, y a este hombre se le borraron todos los datos que tenía como científico, lo borraron del mapa. O sea, literalmente quedó vivo, pero quedó totalmente desacreditado para trabajar. No pudo trabajar nunca más. Le quitaron todos los estudios, lo borraron como si no hubiera existido. Pues han existido, Me sí. recuerda mucho a este caso, Juan Carlos. Pues es uno más, o sea, básicamente es una dinámica. Recordemos que no solamente hay alguna agencia que trabaja en Estados Unidos, sino también fuera. Por ejemplo, recordemos también, por ir demasiado lejos, la desaparición de Jacobo Greenberg el día de su cumpleaños. O sea, Otro caso igual. ¿vale? Y eso era en México, o sea, que no, ellos no se cortan en distancias. ¿Qué agencia es? No lo sé. Pero el caso es que siguen un patrón siempre el mismo, ¿no? El caso es que es muy llamativo porque siendo una desaparición normal y corriente, bueno, una más, ¿no? Que puede ocurrir en Nuevo México, por la zona de San Bernardino y tal. El caso es que los primeros que se presentan son los del FBI. Como elemento interesante, ¿no? ¿Qué interés tiene el FBI en aparecer cuando habitualmente el FBI ni siquiera aparece si no es bajo requerimiento del sheriff o de la policía local, ¿vale? Entonces, básicamente desde un principio se pusieron como los buscadores principales. Claro, pero no solamente esto, por lo que estoy leyendo, Juan Carlos, también utilizaron el comodín, ¿no? Como digo yo, de la salud mental, que sí. se emitió la alerta plata, que es la alerta que dice que un personaje importante dentro de una investigación tiene problemas médicos, pero claro, su esposa Susan McCalls negó rotundamente que tuviera cualquier tipo de demencia o Alzheimer, que es lo que decía la voz oficial, ¿no? Entonces, claro, aquí hay una gran contradicción por parte de los seres gubernamentales, ¿no? Que implican como si estuviera enfermo y realmente no lo estaba, ¿no? Y Sí, eso da mucho luego comentaremos la jugada esta de la utilización de ciertas tecnologías también precisamente experimentales a la hora de con la población civil o con una persona, ¿no? Que ya comentaremos luego sobre este tipo de utilización de tecnología que produce esta fenomenología momentáneamente. La verdad es que era una persona que no tenía, o sea, no tenía enfermedades conocidas relativamente graves, o sea, las típicas de la edad, pero que no eran, no anulaban, digamos, su voluntad o su capacidad cerebral, mental, ¿no? Eso lo dijo su esposa, o sea, claramente que eso no tenía nada que ver, o sea, no tenía el conocimiento de esto, pero lo que sí que, claro, ciertos testigos comentan que el día que desapareció, pues parecía que había salido como una persona que estaba desorientada, ¿no? En cierta manera. Supongo que los mismos vecinos a lo mejor lo saludaron o lo que fuera y vieron un comportamiento fuera de lo habitual en él. Pero ¿Podría ser que alguien lo hubiera intoxicado con alguna bebida para que perdiera el control de su cuerpo, Juan Carlos? podrían ser la bebida o podría ser este tipo de tecnología que están empezando a utilizar los Estados Unidos, que es
Bueno, ya lo hemos hablado alguna vez, lo que son los infrasonidos, o sea, la utilización de ciertos cañones infrasónicos, sobre todo no ultrasónicos, sino infrasónicos, y que parece ser que está muy asociado a otras. La guerra psicológica. Aquí en Tarragona tuvimos un claro ejemplo, ¿eh? En Tarragona tuvimos, por ejemplo, el ejemplo de Estados Unidos contra la Unión Soviética, de la gran infraestructura de Radio Liberty, que algún día hablaremos de eso también, ¿eh? O sea, cuidado, ¿eh? Cuidado con estas armas, ¿eh? Bueno, Radio Liberty en Gerona, que yo tuve la oportunidad de ver las instalaciones y es alucinante, ¿no? Es alucinante porque uno puede pensar que, bueno, pues a ver, unas instalaciones que fueron desarrolladas para la Guerra Fría, ¿no? Para lanzar ese mensaje a las redes, ¿no? O sea, de ondas de radio, pero te encuentras con un detalle bastante interesante. O sea, las instalaciones son como 10 veces más grandes de lo habitual en una emisora de radio. Por muy potente que tú quieras hacerla, ¿vale? Perdón. Y aparte de la meteorología del lugar hacía que esas ondas llegaran de lleno a la Unión Soviética. O sea, fue un sitio estratégico y natural para poder enviar esas ondas de radio. Un día hablaremos de todo. Es interesante porque ya digo, yo lo he visitado y pude hacer un recorrido completo. Hoy en día, claro, o sea, de tecnología no hay ninguna, pero al equipo nos llamó mucho la atención que se parecía a otra base americana que habíamos visitado, también con radiofrecuencias y que teóricamente era un departamento de vigilancia costera, pero con una tecnología y un cableado, unas maquinarias que eran inmensas, o sea, canales en el suelo, cables inmensos, o sea. Bueno, y hay que ver que las antenas, por ejemplo, que fueron derribadas ya, las antenas de Radio Liberty o, por ejemplo, de esta otra base, pues eran inmensamente, o sea, eran increíblemente altas, grandes. Y bueno, y lo único que ocurre es que las instalaciones, pues eso, eran 10 veces más grandes de lo que suele ser habitual en una instalación de una emisora de radio, por muy potente que sea. Por ejemplo, grupos electrógenos, una nave entera de grupos electrógenos con motores que habían sido en su momento de submarinos. O sea, motores, si tú imagínate, motores diésel a razón de 10, 12 motores diésel con la potencia que tienen. Luego, por ejemplo, una antena parabólica que sigue estando, si no se la han llevado, sigue estando una parabólica de bastantes dimensiones, o sea, grande. Luego, por ejemplo, una instalación de oficinas con incluso un mural, que el mural lo arrasaron, pero el mural era en su momento como una especie de mapa del mundo con luces donde ellos operaban, ¿no? Con una frase en estadounidense, en americano, y ya está. Y luego un edificio principal con 2 plantas, en las cuales, por ejemplo, una planta estaba con una puerta vallada, con un control de acceso, que todavía existe ese control de acceso porque está cerrado, que era, y eso se sabe, que era para las oficinas de la CIA en España. O sea, que imagínate lo que era eso de como emisora. El caso es eso, que bueno, pues sí, que las ondas de radio y la utilización de esto es muy habitual que en esa época que se utilizara, o sea, que utilizaran este tipo de tecnología. Bueno, volviendo un poquito al tema, el caso es que este señor tenía bastantes vínculos con, ya digo, la famosa Wikileaks, que tanto jaleo hubo. El periodista Tom DeLonge. Y claro, mucha información iba alrededor de la conexión con Roswell, que este señor, el Macallan,
era asociado, digamos, o era conocedor del funcionamiento de la base de Roswell, o sea, con el caso de Roswell. Luego, por ejemplo, también, bueno, ya digo, trabajaba con Ron Davis, por ejemplo, había colaborado con Ron Davis. Ron Davis, por ejemplo, que no ha desaparecido todavía, pero como tiene ese pánico a desaparecer, incluso ha contratado escolta privada. Imagínate una persona cómo puede estar en el momento en que han desaparecido ciertas otras personas. Bueno, pues eso. Luego, por ejemplo, cosas, por ejemplo, interesantes, ¿no? Se ha encontrado en la búsqueda una sudadera gris suya, ¿no? De la Fuerza Aérea, alrededor de unos 3 kilómetros, 4 kilómetros de la casa. Pero sin sangre, nada, simplemente la sudadera abandonada. Y por cierto, y en su segunda, en Colorado, que tiene una segunda residencia, han aparecido sus botas de senderismo. ¿Qué dices? Curioso. Curioso, porque las botas de senderismo estas, según su esposa y tal, esta era uno de los elementos que él tenía habitualmente, pero en San Bernardino, o sea, bueno, en donde yo vivía, en Nuevo México. ¿Cómo ha llegado a la otra casa? O sea, o él huyó y fue dejando cosas por el camino, o alguien nos llegó allí. O ha ido desplazando y le han ido dejando cosas, bueno, dejando pistas, ¿no? El caso es eso, que bueno, pues eso, que aún así hoy en día, aunque la mujer, la esposa no declara que no tenía ningún problema ni físico importante, ni mental, ni mucho menos, pues el FBI sigue trabajando en la búsqueda, basándose precisamente en que es una persona importante, esencial o sensible por su información y que tiene que ser buscada. Bueno, el caso es que hay otra persona que ha desaparecido, y ahora vamos a entrar en las desapariciones, cómo las historias van asociadas. Una ingeniera de la NASA, que él conocía perfectamente, Mónica Reza, ha desaparecido también. Ajá. ¿Vale? Entonces, son dos personas que ya estaban se conoce que estaban en el mismo equipo, digamos, de investigación o de colaboración. Y claro, ¿qué detalles ha habido, no? O sea, ella, por ejemplo, Mónica Reza, era una ingeniera de vanguardia, estaba trabajando en un proceso, o sea, un motor de propulsión avanzada con motores de plasma y asociado a los campos magnéticos. Pertenecían a un mismo círculo, tanto Macallan como Reza eran pertenecientes al mismo círculo de confianza del programa de acceso espacial, o sea, el SAP, el famoso SAP del Pentágono. Y básicamente ha desaparecido de la misma manera. Se considera, por ejemplo, que también cuando desapareció la están buscando utilizando la misma excusa, la niebla mental. ¿Qué dices? Vaya. La misma familia, o incluso la de Mónica Reza, también dice lo mismo que la esposa de Macallan. Que ellos no sufrían ningún tipo de problema de esta tipología, ¿no? Y entonces resulta que bueno, pues han ido buscando y han encontrado muchas más desapariciones que van asociadas a este tipo de fenomenología, ¿no? El caso es que, bueno, eso yo había dicho San Bernardino y se me había liado. El Macallan desapareció en Albuquerque, que es muy conocida precisamente por las cercanías con ciertos sucesos, digamos, con WAPs o en ovnis o como quieran llamarlo los americanos. Hoy en día ya es horrible. El caso es que, bueno, ha desaparecido, ya digo,
2 personas del mismo departamento en entorno natural, o sea, desaparecen, bueno, ya digo, McAllen en Nuevo México y Mónica Reza en unos bosques que hay cercanos a Los Ángeles. Sí, sí. A mí lo que me llama la atención, Juan Carlos, Sí, es que se habla de desorientación mental o sí, niebla mental. sí, Si hacemos un poco de historia, recabamos un poco la historia en la Guerra Fría, la Unión Soviética en Cuba, en la isla de Cuba, ayudado por el gobierno de Castro, hizo un experimento de unas ondas radioeléctricas que perturbaban el cerebro y causaban esta desorientación mental o niebla mental. Hubieron muchos generales americanos, muchos gente que estaba trabajando en Estados Unidos a nivel burocrático, que tuvieron que abandonar la isla por los fuertes dolores de cabeza, la desorientación que tenían, y algunos de ellos incluso tuvieron secuelas físicas. sí, Estoy sí, hablando del caso Cuba, el famoso caso sí, Cuba. el Casabalas. Me recuerda mucho a eso, Juan Carlos, Sí, me recuerda sí, mucho sí. a eso. Es que precisamente a eso iba, sobre la utilización de ciertas tecnologías todavía secretas, aunque ya empiezan a utilizarlas, pero precisamente cerca de Albuquerque hay una base, digamos, un centro de investigación donde están desarrollando lo que se vería un cañón de microondas, ¿vale? Y que están realizando ciertas pruebas, y entonces que, bueno, pues saben que ese tipo de microondas estaba diseñada originalmente para lo que es defensa aérea, lo que era para destruir o inutilizar misiles o la electrónica de los misiles. Pero en su momento ya descubrieron que ciertas ráfagas en radiofrecuencia de microondas, pues producía en el equipo, digamos, que estaban a su alrededor, o personas que estuvieran cercanas o en el radio de acción de este cañón, pues esa famosa niebla mental, ¿no? O sea, desorientación y tal, que era transitoria, básicamente, ¿no? Sí, sí, claro. Lo que ocurre es que cuando desaparece McAllen, tanto cuando desaparece McAllen como cuando desaparece Reza, Mónica Reza, resulta que ciertos medidores, ciertos departamentos de medición ambiental y tal, encontraron que alguien estaba utilizando algún tipo de tecnología, por tanto hubo un fallo generalizado de sensores, el uso, o sea, los drones, por ejemplo, térmicos, que son drones que se utilizan para hacer mediciones de campo. Hoy en día se está empezando a utilizar más, que es para evitar, o sea, para medir temperaturas ambientales en los bosques, para saber dónde están los puntos calientes y esto. Pues estos drones térmicos ese día precisamente empezaron a fallar. Luego, por ejemplo, bueno, todo lo que genera este tipo de campo en microondas, pues es este tipo de fallos de sensores y tal, pero que se produjeron precisamente el día que desaparece McAllen. Luego, el sistema que se llama la integridad GPS, que de la zona, también se vio afectada. O sea, tanto ya digo, en Los Ángeles, o sea, Ángeles Crest, que es donde desapareció Mónica Reza, como en las montañas cerca de Albuquerque, donde desaparece McAllen. Es llamativo eso, precisamente, ¿no? Que precisamente se produzca esto en dos momentos tan concretos y en lugares tan separados uno de otro, ¿no? O sea, porque una cosa es la zona de Albuquerque y otra zona es la de California, que está más al norte. Bueno, el caso es que no se ha, hasta ahora, por ejemplo, no ha habido ningún descubrimiento interesante.
Yo no sé hasta cierto punto si realmente incluso el FBI está haciendo las cosas para encontrarlo o para desviar la atención y no encontrarlo, que también podría ser, si reciben algún tipo Más de bien ordenamiento. Claro, desviar la atención en pequeñas cosas, ¿no? Luego hablaré voy a comentar una cosa que es una cosa que aprendieron los chilenos de los americanos, pero que lleva el nombre de los chilenos, que es hacer desaparecer la gente a la chilena, ¿vale? Y es una manera que no deja rastro. Y es cogerlos, secuestrarlos, llevarlos en avión a alta mar, alrededor de subir a unos 8 o 9 mil metros y tirarlos al mar. Simplemente por el impacto con el agua normalmente quedan desintegrados y luego la naturaleza se encarga de ellos. No queda nada, no queda rastro. Y eso se llama, eso es una maniobra a la chilena, que le llaman. Mira, van a ser los chilenos famosos por algo. El caso es que claro, no se sabe perfectamente si es que los americanos les gusta también utilizar este sistema de desaparición. O sea, no hay rastro. No es que digas dentro de 30 años encuentra a alguien un pañuelo y a partir de ahí empiezan a excavar y lo habían enterrado. No. O sea, los tiran desnudos, Juan Carlos, los tiran desnudos, por Sí, tanto no hay claro. nada, no queda nada, se lo comen todos los peces, o sea. Claro, hombre, interesa hacerlo desaparecer de forma íntegra, porque es claro, si van vestidos, el hacerlos desaparecer vestidos, pues puede dejar rastros. Porque, por ejemplo, los restos de ropa, por ejemplo, pueden quedar sin comer o que puedas una corriente llevarlo a una playa. Un zapato. Bueno, también puede flotar, en ciertos momentos puede flotar, depende del material. Con lo cual, pues quería comentarlo por eso, porque es interesante que los americanos, pues, quien sea, no sé qué agencia, le gusta utilizar esta maniobra. El caso es que también como comentario, todo esto es decir que estas desapariciones han empezado a partir de la declaración de Trump de desclasificar todo, lo referente a los WAPs, ovnis y extraterrestres. Lo que le ha interesado es calificar, también te lo digo, no, Claro. no es ¿Qué ocurre? Ha soltado una, pero automáticamente, en el momento en que han saltado las alarmas en ciertas agencias, pues han dicho, pues mira, fulanito, tal, han cogido la lista y han dicho, estos son sensibles de soltar la lengua demasiado, fuera. Y ya está, y hacerlos desaparecer. Mira, por ejemplo, Eric Davis, que fue precisamente en diciembre, quiero recordar, también era conocedor y bueno, colaboraba con William, o sea, con Macallan, Mónica Reza también. O sea, y Eric Davis, recordemos que es el que creó el factor Davis, que decía, ¿no? Bueno, Eric Davis es un astrofísico y es conocedor porque publicó lo que era sus conocimientos en distintas áreas, o sea, desde Roswell hasta el área 51, tanto el conocimiento como la recuperación de tecnología extraterrestre. El caso es que este señor, pues claro, en el momento en que Mónica Reza y Macallan desaparece, este señor coge y se ha puesto seguridad personal. Que bueno, si ya se sabe que si da igual que uses seguridad personal, si hace falta, se hace desaparecer también a la seguridad personal. Eso no es ningún impedimento. Luego, por ejemplo, porque es interesante, porque Davis, por ejemplo, es conocedor, digamos, y ha hablado incluso con, o sea, en el Congreso. Fue uno de los que declararon en el Congreso el famoso movimiento para lo que es hoy en día ya la parte esta de desclasificación de la fenomenología extraterrestre. Bueno, también trabajó y hasta ha estado trabajando en Ray Patterson, precisamente. Y bueno, pues claro, dentro de la lista es una persona sensible. Y entonces, pues,
pensado, él lo que teme es que el día menos pensado, pues un desgraciado accidente como mínimo, o simplemente que desaparecerá. Lo verán algunos vecinos saliendo con su escolta, y la escolta y su vecino nunca volvieron. Y estaremos en la misma. Pero en este caso, por ejemplo, él, Davis, por ejemplo, ya ha publicado trabajos. Ha publicado trabajos, con lo cual mucha gente en el mundo pues tiene una copia como mínimo de esos trabajos. ¿Qué ocurre? Que lo ha hecho de tal manera en cierto momento en el cual pues se asegura, como tú comentabas antes, se asegura de que no lo hagan desaparecer. No lo hagan desaparecer a nivel público, o sea, a nivel de que sus publicaciones y sus conocimientos ya no tengan validez o no sean reconocidos, porque ya ha salido en prensa, o sea, ya ha habido un escudo, se ha creado un escudo. ¿Vale? En cierta manera, por ejemplo, pues aunque mucha gente lo casa de loco, pero, y voy a poner un ejemplo, Avi Loeb, por ejemplo, pues también astrofísico, entre otras cosas, ha hecho lo mismo, o sea, en realidad le da igual que le tachen de loco, pero él ha publicado y él ha hecho una serie de declaraciones a nivel internacional que le escuda, o sea, ha creado un escudo también de protección. Entonces, es más difícil que puedan hacerlo desaparecer. ¿Por qué? Porque ya tiene, o sea, no pueden hacer desaparecer lo que ya se ha publicado porque la gente, como mínimo, ya tienen copias. Y en el momento en que la información, aunque desaparezca, en el momento en que, oye, esta información, las redes, y incluso las redes ocultas, vuelven a publicar eso y decir, hay una agencia que está metida detrás. El caso es que no son los únicos nombres. Que estamos estamos hablando del equipo de investigación de Mónica Reza y Macallan, ¿vale? Luego, por ejemplo, han desaparecido Carl Grillmeier, que es otro astrofísico de Caltech, que lo mataron a tiros en la puerta de su casa, en el porche de su casa. Qué casualidad. A ver, tan complicado era que un astrofísico, tan peligroso era, o sea, ¿qué pasa? Que es que trabajaba como astrofísico para la mafia. O sea, hay cosas que dices, un mal atraco, o sea, un atraco, o sea, si estás sentado en el porche de tu casa y te vienen 4 tiros, no tiene mucho sentido. Pero esto se ha visto mucho en muchos otros casos, no digo en este caso de OVNI ni de investigaciones, pero sí que es verdad que a veces se ha hecho o se ha manipulado la escena de un crimen como si hubiera un robo, como si estuvieran buscando unos papeles, sí, como si estuvieran buscando joyas, y se mata al personaje y se cierra el caso como un caso de violencia por robo, por hurto, por cualquier tipo de cosa de estas. Y simplemente es para callar una investigación o callar cualquier tipo de cosas. Eso es típico de Estados Unidos. Sí, pero en este caso ni eso. Simplemente, o sea, no arreglaron nada, simplemente cogieron, lo mataron y se largaron, ya está. Tipo mexicano, vamos, como los cárteles, sí, ¿no? Los cárteles. Y luego, pero esto ha sido en febrero de este año. O sea, estamos hablando entre febrero y marzo, o sea, entre enero y marzo, llevamos un trimestre bastante bueno. Mónica Reza, Macallan, Carl Greenberg y Nuno Loureiro. Y los que no sabemos, y los que no sabemos, Bueno, claro, o sea, esto más o menos es el equipo, digamos, que colaboraban y que se conocían alrededor de Macallan, digamos, ¿vale? Nuno Loureiro, claro, no era cualquier otro, era experto en fusión, experto en fusión del MIT, o sea, claramente. Es el que primero murió en diciembre del 2025. Pero todos estaban trabajando sobre unos temas muy en concretos, que era alrededor de la física de plasma, exoplanetas y tecnologías clasificadas.
interesante, ¿no? Como mínimo. Sí, sí. Sospechoso. Sospechoso. Más Sospechoso. interesante, sospechoso, ¿no? ¿Qué estaban tratando? ¿Qué estaban tratando realmente? Porque Macallan, como posiblemente más como militar, sería el punto de asesor o el jefe del departamento o el que llevara, digamos, la unificación de todos los proyectos. Estamos hablando de astrofísico, experto, o sea, ingeniero en fusión y demás, motores de plasma. Estamos hablando de ingenieros, o sea, y de técnicos muy concretos, ¿vale? O sea, estamos hablando precisamente sobre tecnología que va muy asociada a Lockheed Martin, o sea, y eso encima, Lockheed Martin. Lockheed Martin, recordemos que por la gracia de Dios, por decirlo de alguna manera, es la empresa aeronáutica en Estados Unidos que solo se dedica al armamento. Armamento, como ellos dicen, aeroespacial. Son los padres del primer avión invisible como tal, ¿vale? El de los 90, el F-117. Fueron los desarrolladores en los 60 precisamente del Blackbird, por ejemplo. Son los que, bueno, hasta el B-2 de hoy en día, o sea, los aviones invisibles que tenemos en servicio, bueno, o que tienen en servicio los Estados Unidos y que amablemente se niegan a venderlo al extranjero, como tontos. El caso es esto, que Lockheed Martin está asociada a todos estos proyectos. Y recordemos que, por ejemplo, aquí en España, la etapa de los años 70 fue brutal con Lockheed Martin, utilizando y probando en los cielos de España, en la zona del oeste de España, Galicia, Portugal, por ejemplo, utilizaban el espacio aéreo para probar sus maquinitas. Ya en los años 70 ya estaban ultimando los desarrollos para el F-117. Imagínate que entró en servicio 20 años después. España ha sido siempre un campo de pruebas militar, tanto para Estados Unidos como, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial para la Luftwaffe. Siempre Sí, ha sido un campo de ensayo siempre para la guerra, ¿eh? Siempre. Sí. Y no se han cortado, ni mucho menos, ni unos ni otros. El caso es que, bueno, para más o menos que ya vamos hilvanando y ya hemos puesto en la mesa lo que son las desapariciones y los personajes, la importancia de los personajes en cuestión. Y entonces, pues, tenemos ya lo que sería, por ejemplo, lo que es el trabajo de ellos, ¿no? O sea, el conocer su importancia que los hace ser tan sensibles. Perdón. Habrá que cortar ahí un poquito. Bueno. Dime, Juan Carlos. Bueno, sí, eso. Básicamente, para ya terminar un poquito el conjunto aparte, ya hemos puesto el desarrollo de un grupo de personas desaparecidas, una importancia y la forma de desaparecer que han tenido con este equipo, o sea, es como la eliminación de un equipo por necesidades de seguridad nacional. Esa es la famosa frase que se suele utilizar. El caso es que, por ejemplo, ¿qué importancia tienen? Bueno, claro, el programa que llevaban ellos, o sea, todos estaban asociados a Wright Patterson. Recordemos, el único que parece ser que sigue vivo de todo el equipo es Ron Davis. Ron Davis, desde que empezó a pasar estas cosas, ya digo, se ha puesto su servicio personal, pero se niega a hacer declaraciones, publicaciones. O sea, este hombre, aún sin desaparecer, lo han hecho desaparecer. Sí. Porque ya sabe perfectamente que o sea, lo han anulado totalmente. ¿Por qué?
porque básicamente pues se han basado, por ejemplo, en eso, en la seguridad nacional, y entonces pues le habrán comentado, bueno, no hace falta que le comenten. En el momento en que todo tu equipo, todo tu el círculo, digamos, de trabajo en Wright-Patterson está muriendo o han desaparecido, pues coges y te queda el mensaje bastante claro. El caso es, por ejemplo, que un periodista tal, Ross Coulthard, que es un periodista de investigación, pues ha considerado y lo ha publicado, que considera que este caso como grave, o sea, una grave crisis de seguridad nacional. Yo no creo que sea una grave crisis de seguridad nacional, al revés. En realidad es un caso de seguridad nacional que no es una grave crisis, sino que lo han, digamos, pues básicamente, pues archivado. Archivado. Esto, y se acabó el problema, ¿no? Cosas, por ejemplo, que se han hablado de que yo no lo creo, o sea, no necesito creer en otras cosas, sobre el sistema de extracción o desaparición de estas personas, ¿no? O de las personas al sistema. Una dicen, por ejemplo, abducción por potencias extranjeras. Bueno, básicamente considero que estos señores, pues en otras potencias no les hubiera interesado. O sea, Estados Unidos, ya digo, tiene la suficiente seguridad como para proteger a sus equipos. O sea, digamos, una introducción en los Estados Unidos a ese nivel es imposible. O sea, hoy en día, si lo vemos a nivel sociopolítico, como vemos hoy en día con el señor Trump, es Trump y los suyos los que pueden ir incluso a tu casa, a mi casa, en cualquier país, te cogen y se te llevan. Sí, a mí lo que me sorprende del caso, Juan Carlos, no sé si estarás de acuerdo conmigo, analizando estas extrañas desapariciones, esas extrañas muertes, que no sea un aviso para navegantes, porque Estados Unidos tiene capacidad de hacer desaparecer a alguien sin necesidad de que alguien se entere. Claro. Porque la fuerza política, social y militar que tiene Estados Unidos coge a la mujer y le dice, se ha ido. Y usted, como diga algo, va a ser la siguiente. Y lo hacen, crean un silencio total que nadie habla. En el momento que se habla, en el momento que dejan que ciertos testigos den voz a estos hechos, están haciendo lo típico que se hacía en el colegio, que se utilizaba el gamberro del colegio para que dijera, que si tú te pasas te va a pasar lo mismo que fulanito, ten cuidado. A ver, es un aviso para navegantes, porque si quisiera hacer desaparecer del todo a una persona, tienen toda la infraestructura para hacerlo y que no se sepa absolutamente nada. Porque no solamente se cargan a la persona, se cargan a los familiares, amigos y conocidos. Y desaparece ahí todo kiski. Y no se sabe nunca más del tema. Pero está hecho de una manera como advertencia. Es decir, bueno, usted va a empezar a trabajar aquí, pero que sepa que si a usted se le va la olla, igual que se le fue este señor, mire cómo acabó este señor o esta señora. Yo creo que está hecho con esa intención, Juan Carlos. Yo creo que así, yo creo que va por esos derroteros. Es más, es que no es nada nuevo. O sea, yo creo que incluso desde la época de finales de la Segunda Guerra Mundial existe esa agencia. Unos le llaman hombres de negro, yo no sé si llamarle hombres de negro, es una agencia adosada a algún departamento, independiente en muchos aspectos, pero que realiza esa función muy asociada a la CIA, ¿vale?
Recordemos, por ejemplo, hay un ingeniero que trabajó en la NASA para el desarrollo del proyecto Apolo, Héctor Rojas, venezolano precisamente, que ante su negativa, en cierto momento, a utilizar a nivel militar ciertos elementos tecnológicos que había desarrollado, ¿vale? Que hoy en día, al fin y al cabo, lo están utilizando a nivel militar, ¿vale? Porque este señor, por ejemplo, lo que inventó, una de las cosas que inventó es un aparato que es parecido al telémetro láser de hoy en día, que básicamente yo he tenido la oportunidad de ver los planos originales de Héctor Rojas sobre el telémetro, y resulta que es una caja rectangular, ¿vale? Como una especie de láser, y entonces con unas capacidades de poder ver las diferencias en la superficie por impacto del láser. Entonces, sabe perfectamente cuando, por ejemplo, un misil sabe perfectamente a qué altura está volando con los mapas que tiene y la telemetría que tiene programada. O sea, es una pasada. Pero este señor se negó porque dijo que había inventado el telémetro para la aproximación a la Luna de un vehículo lunar, o sea, de un vehículo que fuera a la Luna, ¿vale? Con la idea de que, por ejemplo, el vehículo cuando se fuera desplazando para buscar el punto correcto de aterrizaje, pues tuviera una referencia clarísima de a qué distancia y qué tipo de rugosidad generaba en el terreno, o sea, que había en el terreno. Bueno, pues este señor fue despedido de la NASA y durante 15 días fue interrogado por la CIA. ¿Vale? Este señor lo deportaron de nuevo a Venezuela, y lo que sí que saben perfectamente es que, siendo un ingeniero y además había estado también en varias universidades, o sea, tenía títulos, universidades de Francia de ingeniería. Bueno, el caso es que este señor terminó trabajando de profesor de escuela, ¿vale? Y según la familia y testigos y tal, y amigos, en el momento en que volvió de Venezuela, de Estados Unidos, cuando lo deportaron, ya nunca fue la misma persona. O sea, no lo hicieron desaparecer por alguna razón, no lo hicieron desaparecer, pero lo anularon como persona. ¿Algún tipo de amenaza o con la familia, con los hijos o con quien fuera? Bueno, en 15 días pues perdió cerca de 20 kilos. O sea, y bueno, y problemas luego a nivel de corazón, bueno, tuvo secuelas bastante importantes. El caso es que ya digo, que desde los años 60, 50, 60 están este tipo de funcionamientos se realizan. Y si hace falta, pues lo que hemos dicho antes, a la chilena, pues todo se soluciona, ¿vale? Dependiendo de la importancia del personaje, pues bueno, pues se coge un avión y se hace desaparecer. En el caso, por ejemplo, de otras personas, pues que consideran que tienen menos importancia y que están en activo, no han desaparecido, pues un ajuste de cuenta, 4 tiros, un intento de robo, o como tú has dicho bien hace un rato. Pero, y otras, por ejemplo, pues básicamente pues se hacen desaparecer y Santas Pascuas, ya digo. El caso es que tenemos este problema, básicamente, que están buscando, llevan desde febrero, sí, desde mediados de febrero, buscándolo por los bosques, por la historia y tal, de forma activa, al general McCallan, cuando yo creo perfectamente que los mismos servicios de búsqueda, los que organizan la búsqueda, que recordemos que es el FBI, que se metió personalmente desde un principio, lo único que están haciendo es desviar la atención. O sea, marear la perdiz. Y si saben que están en el norte, van a ir a buscarlo al sur para que nadie lo encuentre, evidentemente. Claro. Y lo de
las muestras que dejan por ahí, las botas de montaña, o sea, de senderismo que él tenía, o sea, a no sé cuántos 1000 kilómetros, en una casa, en una segunda residencia, en Colorado. O sea, eso está demostrando que bueno, pues sí, están mareando la perdiz, es una pantalla de humo y lo único que van dejando pasar el tiempo y bueno, pues terminará pues, quedando por desaparecido X años y luego, pues si te ha visto, no me acuerdo, se quedará como, incluso en cierto momento. Se quedará igual que el caso de Luther King, se quedará igual que el caso de Claro. John F. Kennedy, se quedará en el caso como muchos otros casos de gente asesinada. Sí, sí, sí. Por el gobierno, y que luego se ha dicho que han sido algunos asesinos o algunos de estos. Nada, mira, esos son eliminación, o sea, programas de eliminación que se llama, ya está. Y se sabe perfectamente, y lo han realizado incluso hasta en la guerra, en la época de Nixon. Y ya digo que Nixon pudo dar gracias que solamente destaparon el caso Watergate, porque ya digo, en ciertos aspectos Nixon era un mafioso en la Casa Blanca. Ahora recordemos Estados Unidos, por ejemplo, cuando se le criticó de que muchos presos y muchos negros estaban en el ejército americano, en los marines, que estaban invadiendo los marines y tal, que cogieron la isla de Bikini, la isla Bikini, para hacer pruebas militares y metieron a submarines allí para saber lo que había pasado. Resulta que eran bombas radioactivas y los utilizaron como conejos de indias para saber qué daño hacía la reacción nuclear en el cuerpo humano. Y se cargaron a sus propios marines. O sea, de Estados Unidos me lo espero todo, vamos, me lo espero todo. Mira, en los años 50 en Mesa Grande, o sea, en el mismo Estados Unidos, el mismo ejército norteamericano utilizó no a marines, sino a soldados de infantería para pruebas nucleares para ver, pero los metían en trincheras cada vez más cerca de lo que se llamaba, lo que denominaban la cota cero del punto de explosión, porque quería, o sea, para estudiar los efectos que no se conocían en realidad, los efectos de la radiación en el cuerpo humano. Sí, sí. Y se sabe que más o menos implicados hubo, o sea, afectados en cerca de 150.000 soldados en un programa de 5 años. Recuerdo por la tele, en aquellos documentales, que las familias se reunían los domingos, se ponían guapos, como si fueran a ir a misa, sí. Igual, para ir a ver explosiones nucleares. Sí. Cómo desaparecía la casa, los muñecos, y iban allí en masa a ver esas explosiones nucleares que su gobierno estaba haciendo ahí en Estados Unidos, en los desiertos. O sea, y era un Vox Populi que la gente iba allí a ver aquello como un gran espectáculo. Hasta ver la cantidad de gente que ha tenido problemas de salud por ese tema, ¿no? Hombre, se sabe perfectamente que los que sobrevivieron sin supuestas secuelas físicas entre los soldados de infantería, se sabe perfectamente que una de las secuelas es que, pues, como mínimo, pues produjo esterilidad, les produjo, por ejemplo, no leucemias y problemas de este tipo, sino sí que muchos problemas con las defensas, o sea, con el sistema defensivo, muy asociado al sistema defensivo, sobre todo. Y en algunos casos, por ejemplo, también precisamente lo que eran daños por radiación cerebral, o sea, tumores y demás, que en muchos casos pues eran benignos, pero que más tarde o más temprano producía una anulación, digamos, social de estas personas. O sea, cosas que bueno, pues yo creo que aprendieron en cierto momento y dijeron que antes de hacerlo en los Estados Unidos era mejor utilizar a los conejillos de India del resto del mundo. Claro, como siempre. ¿Vale? Y entonces, pues claro, yo por ejemplo, cuando veo que desaparece, por ejemplo, este número de personas asociadas a un proyecto que
que creo que tiene que ver con propulsión. ¿Vale? Y hasta ahí bien, o sea, bueno, es un proyecto más de propulsión, pues de plasma o tal, hasta ahí bien. El problema aquí ha surgido cuando estos señores o parte del equipo ha soltado a la prensa o incluso en el Congreso que estaban trabajando sobre material recuperado extraterrestre. Ahí está el problema. Este es el problema. Ahí se les ha ido la voz y ya está. Estos señores, pues, o esta señora también, pues se les escapó, digamos, hasta qué punto podían hablar, ¿no? Porque, o sea, por el proyecto en sí, o sea, por el crear un motor de plasma, o sea, al crear un motor que haga que los Estados Unidos esté en cierta ventaja militar en relación al resto del mundo, por eso no va a ser. Por eso no va a ser. Porque si, por ejemplo, ya te digo, con su nuevo departamento de aeroespacial, no ejército, ¿cómo es? Ejército aeroespacial, ¿no? Ya no es el ejército del aire. Ejército del aire, sí. Ejército del aeroespacial, que por cierto, España también le ha puesto eso al nombre ahora al Departamento de Defensa en el área de aérea, ¿no? Ahora se llama Departamento Aeroespacial. Pues bueno, Defensa Aeroespacial. Pues bueno, el caso es que no es por el proyecto en sí, sino por haber publicado ciertas cosas. Y lo interesante es eso, que en todo este caso una pieza se les ha quedado sin eliminar, digamos, que es Ron Davis. Y en cierto momento fue interesante porque en enero, o sea, desde diciembre a enero, Ron Davis pues publicó muchísimo y habló, bueno, lo que dijo sobre los proyectos de Wright-Patterson, sobre precisamente la utilización de equipos que pasaban del área 51 a Wright-Patterson y viceversa, por ejemplo, para la investigación. Y lo interesante es que en el momento en que desaparece, con la doctora Reza, no tanto, pero en el momento de que desapareció Macallan, este señor Ron Davis, o sea, no ha desaparecido de las redes, o sea, no quiere saber nada, está protegido en su casa, este hombre pues está amargado. Eso ha pasado siempre. Yo me acuerdo aquel famoso vídeo que salió en los años 70, a principios de los 70, finales de los 60, de aquella autopsia a seres alienígenas que se veía en una tabla se veía la alienígena ahí como la abrían, como le sacaban las vísceras y tal. Luego esos personajes, esos chicos que habían hecho esa supuesta autopsia, no se supo nada más de ellos y Estados Unidos siempre dijo que aquello había sido un efecto cinematográfico, sí, en el cual muchos científicos dijeron que tenían mucha veracidad, pero que acabó desapareciéndose y esfumándose como el humo. Ya no se ha vuelto a hablar más del tema. Y de los chicos no se ha sabido nunca nada más tampoco. Del equipo de la autopsia no se sabe, ni se sabrá. Y sobre la autopsia en sí es que hay dos problemas. Bueno, hay un problema bastante importante porque la gente conoce la versión, o sea, el vídeo versionado, que ese sí que es falso, ¿vale? Porque sí que se pudo comprobar el tipo de teléfonos. El teléfono, por ejemplo, llevaba un cordón anudado, o sea, el famoso trenzado, quiero decir. Que no era de aquella época, pero es que la autopsia original, el vídeo original de muy mala calidad, de peor calidad todavía, el teléfono es de cordón. Sí. Y el equipo que hay utilizando, digamos, la sala de autopsia, es una sala de autopsia que sí que está bien recreada como mínimo, o sea, o está... No sé si verá, era Correcto. un tipo de teléfono como este. Correcto, ¿vale? Un teléfono de cordón que se llama, ¿vale? Pues es eso, que ya, o sea, ya de entrada hicieron una copia y hicieron desaparecer la versión, el vídeo original. Y entonces, claro, mandaron, o sea, se bombardeó las redes con este otro vídeo que es una falsedad.
y el original, pues básicamente poca gente me parece que lo puede tener. El caso es eso, que Estados Unidos, pues lo siento, pero los gobiernos de los Estados Unidos están diseñados para eso, para hacer y deshacer como les dé la gana y hacer y desaparecer a quien les dé la gana. Y básicamente, pues hoy ya me parece que el tiempo se nos acaba. Nos acaba. Como siempre, Juan Carlos, es un placer hablar contigo. Hemos hablado de estas extrañas desapariciones. No serán las primeras ni las últimas que escuchemos. Y, como siempre, gracias por iluminarnos. Y a todos ustedes esperamos aquí en Energías y Misterios en Radio Despí, en el 107.2 de la FM. Hasta la semana que viene, amigos.